¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas novedades. Oye, ¿por dónde empezar? Mucha información, el fin de semana tremendo con este atentado fallido en contra de Donald Trump. Hace unos momentos concluyó la convención republicana, un poco antes dan a conocer, bueno, además de la candidatura de Donald Trump como presidente, la candidatura de Vance como vicepresidente. ¿Y qué personaje? Yo comentaba que el fin de semana, el sábado, estuve viendo esta película de las memorias de Vance sin tener idea de quién era, ¿no? Pero, un personaje que no estaba pues, muy cercano a Trump, que digamos, hace poco. No, para nada. De hecho, bueno, él siempre fue conservador, siempre vino de un estado republicano, o sea, digamos, tenía afinidad con los republicanos, pero era un personaje moderado, es un personaje muy inteligente, es un tipo astuto, sagaz, etcétera. Sí. Pero él venía, digamos, su acercamiento al conservadurismo era moderado, era de respeto, de escucha, de atención, tiene una pluma aguda, hizo varios ensayos muy interesantes para uno de los buenos editores políticos de acá de Estados Unidos. Y en el momento, de hecho al principio, cuando el fenómeno trumpista empezó a crecer, él lo criticaba ferozmente, de hecho lo llegó a comparar con Hitler, o sea, dijo, Trump es un Hitler, sería lo peor que le puede pasar al partido, es totalmente tóxico, es asqueroso, no puede ser que lo permitamos, etcétera. Y bueno, pues cuando empezó a ver que este movimiento de Trump, los MAGAs, cooptan al partido, pues dio una vuelta, pero absoluta y total, a la tortilla, y se convirtió en uno de sus más grandes panegíristas. Y ahora acaba de ganar la nominación de vicepresidente, que recordemos que está vacante, porque el último vicepresidente fue llamado por la turba que asusó el mismo Donald Trump hacia el Capitolio el 6 de julio, fue llamado a que lo colgaran, hang Mike Pence, es decir, coreaban. Y Trump estaba en la Casa Blanca viendo eso en la tele, riéndose. Sí, oye, Roberta, bueno, ¿y esto podría ser una buena noticia o no? En todo este contexto en donde vemos que Donald Trump, y coinciden muchos analistas, pues va con todo, y después de lo que sucedió el fin de semana, de este atentado fallido, esta fotografía que ha dado también la vuelta al mundo, ¿no? Va a adquirir mucha fuerza y muy probablemente gane la candidatura. El que esté Vance junto a él, ¿podría ser buena noticia o no? Pues depende a quién le preguntes, ¿no? Porque Vance es uno de los más, digamos, se convirtió en un vocero radical de las posturas más de ultraderecha de los republicanos. Muchos de los votantes ya empezaron, por supuesto, ya ves que aquí son amantes de las encuestas. Entonces ya empezaron a sacar números, y muchos de los votantes que habían sido de Nikki Haley, que estaban pendientes para ver con quién se iban a aliar, ahora están volteándose, o sea, diciendo antes, bueno, quizá vote por Trump, vamos a esperar a ver qué pasa. Ahorita están rechazándolo abiertamente por la nominación de Vance, o sea, justamente porque es una persona tremendamente radical y tremendamente, digamos, es un asusador. Entonces, no necesariamente es la persona ideal para conciliar, para construir puentes, tanto con otros republicanos como con el público en general de Estados Unidos, que ese es el que van a tener que pelear en las urnas al final del camino. Oye, Roberta, ¿y algunos de los cargos se desestimaron en contra de Donald Trump después de esto? ¿Crees que sea un efecto de lo que pasó el fin de semana y se convierta también en un efecto cascada? No, no tiene nada que ver con lo que pasó el fin de semana. Lo que sucedió es, en el caso de los documentos top secret, el cargo de espionaje, digamos, que es un cargo muy serio, y además es un cargo, bueno, es uno de los casos en donde las evidencias son más fuertes contra Donald Trump. Sería prácticamente imposible que lo ganara Trump, o sea, es en contra de él, las evidencias son muy fuertes, etcétera. La jueza que tocó en suerte que estaba tomando, digamos, dirigiendo ese caso, fue la que acaba de desestimarlo, pero no en función ni de las pruebas ni de los méritos propios del caso, sino porque consideró que bajo la directriz de los abogados de Trump, que el fiscal que pusieron, que es un fiscal especial, no es un fiscal
bueno, sí es un fiscal de carrera, pero digamos no es un fiscal de los normales que están ahí para poder hacer estos casos. Es un fiscal que llamaron especialmente justamente para que el gobierno de Biden se distanciara del proceso y no se viera teñido con politiquería. Entonces llamaron a Jack Smith, que era uno de los principales fiscales del Criminal Internacional, del Tribunal Internacional de la Haya, que persigue criminales de guerra, etcétera, y lo nombraron fiscal para este caso en particular. Entonces, ella dijo que el caso se desestima porque el nombramiento de Jack Smith no siguió los protocolos correspondientes y por lo tanto es fallido. Por ende se desestima el caso. No por los méritos del caso, sino por una cuestión administrativa técnica del nombramiento del fiscal en jefe. ¿Qué va a pasar con este caso ahora? Puede ser una mala, bueno, noticia, puede ser una buena, igual depende de quién le preguntes. El asunto es que esta jueza había sido muy obstruccionista hacia los avances del caso, había dejado entrar una cantidad de apelaciones totalmente sin sentido y esto, al dejar caer el caso, bueno, al desestimarlo, pues ella ya no va a estar a la cabeza. ¿Qué pueden hacer ahora los fiscales o el gobierno americano para perseguir el caso de espionaje? Uno, pueden cambiarlo de estado. O sea, ¿dónde se cometieron los delitos? Pues en Florida, que es Mar-a-Lago, donde estaban todos los documentos escondidos, también en D.C., porque el agraviado, el gobierno federal, pues está en D.C. Entonces, probablemente en el distrito, en District of Columbia, en la capital. Entonces, pueden hacer varias cosas. Uno, que se baje Jack Smith y que nombren a otro fiscal común y corriente para que no haya esos problemas. Y volver a file, o sea, volver a emitir el caso tal como está, pero en otro tribunal en el Distrito of Columbia, donde también aplica la jurisprudencia en este caso. No, bueno, entonces el problema es que pues esto ya no va a ser pronto, ¿verdad? Y esta historia continuará, Roberta. Seguro, seguro. Sigamos en contacto, como siempre, un gusto, muchas gracias y bueno, un abrazo. Gracias a ti, Roberta. Pues estamos en contacto. Saludos a todos. Buenas noches.